Esto sucedió hace unos 6 años, más o menos en 2019, y fue el día más loco de mi vida. Un día que me hizo cuestionar todo lo que creía que era correcto. En aquella época, mi vida era muy ordenada, incluso un poco aburrida, para ser honesta. Yo era Sofía, farmacéutica hospitalaria en uno de los hospitales privados más caros de la ciudad. Mi rutina era gestionar la farmacia principal, el corazón logístico de la medicina moderna, y eso significaba ser la guardiana de la caja fuerte de oro. Los medicamentos oncológicos y de alto costo. Tenía 35 años, soltera. Vivía en un apartamento pequeño y solo me preocupaba por las fechas de caducidad, el balance del inventario y el miedo a una inspección. Mis días se medían en miligramos y fechas, nada fuera del guión. Me enorgullecía de ser la persona más organizada e inquebrantable que conocía, del tipo que siempre tiene un plan B. Toda esta rigidez, irónicamente, fue lo que me hizo sumergirme en el mayor dilema ético de mi vida. Creía que conocía la línea entre lo correcto y lo incorrecto, hasta que simplemente desapareció. El ambiente donde se desarrolla la historia es crucial para entender la tensión. Piensen en una sala fría, climatizada 24 horas, con olor a alcohol y papel nuevo. Los estantes iban del suelo al techo, forrados con cajas minúsculas que valían mi salario de un año. El medicamento en cuestión, lo llamaré Esperanza C. Era un inmunoterapéutico que costaba una fortuna, la última carta contra el cáncer más, agresivo. Su stock se encontraba en un área restringida, detrás de una puerta con 2 contraseñas y biometría. Era allí donde guardábamos la basura valiosa. Las pocas cajas que pasaban de la fecha y serían desechadas siguiendo el protocolo de residuos especiales. Una burocracia que tardaba semanas. El auxiliar de limpieza que hacía el turno de noche, a quien llamaré señor Ernesto, era un hombre delgado, de unos 50 y pocos años, con unas arrugas profundas alrededor de los ojos que parecían mapas de cansancio. Tenía un tic, una manía extraña de dar 2 palmadas en el muslo izquierdo cada vez que terminaba de pasar la mopa. Un detalle tan singular que se quedaba grabado en la memoria. Solo lo veía de pasada, siempre entre las 23:00 y la medianoche. Un fantasma silencioso del servicio nocturno. Hasta aquella noche en que su tic pareció más rápido, casi frenético, y la papelera cerca del área de descarte, extrañamente, estaba revuelta, como si alguien la hubiera hurgado de un modo que no concordaba con el trabajo que él hacía. Aquel día específico comenzó como cualquier otro. De hecho, llegué a las 8:08, me ajusté las gafas y me sumergí en las hojas de cálculo de inventario. El Esperanza C, el medicamento millonario, tenía un descarte programado para dentro de 3 días. 5 cajas que, a causa de un retraso en la logística del proveedor, perdieron la validez en el papel, pero que en la práctica, yo sabía, todavía estaban potentes. Es un sistema cruel donde el tiempo es más, caro que el propio producto. Mi trabajo era presentar estas cajas en la cámara de descarte, monitorizada por cámaras a las que solo yo y el gerente de seguridad podíamos acceder. Fue al revisar las imágenes de la noche anterior, por puro protocolo, cuando la primera punzada de miedo helado me golpeó el estómago. Estaba comprobando el registro de acceso alrededor de la 1:00 de la mañana, y vi al señor Ernesto. No solo a él, sino a él parado por demasiado tiempo, justo enfrente de la puerta, de la cámara de descarte, fingiendo que limpiaba un punto que ni siquiera estaba sucio, con el golpeteo del muslo siguiendo un ritmo frenético. Su rostro, en las imágenes granuladas en blanco y negro, estaba girado hacia un lado, pero la forma en que respiraba, se podía ver la nuca tensa, el hombro encogido de quien estaba haciendo algo que no debía. Aquel no era el fantasma silencioso que yo conocía. Pausé la grabación. Volví atrás. Miré de nuevo. La puerta de la cámara tenía el sensor activado, pero el precinto de papel de seguridad, que era minúsculo y casi invisible, parecía ligeramente desplazado. La cámara no mostraba la acción exacta, pero el ángulo y la postura de él gritaban «robo». En ese momento,
Mi primera reacción no fue llamar a seguridad, lo que sería lo correcto, sino una curiosidad casi enfermiza, seguida de un cálculo frío. Si robó, ¿qué hizo? ¿Y qué haría yo? Me levanté despacio. Sentí el suelo frío de la sala de control de stock a través de la suela de mis zapatos y fui hasta la cámara de descarte. Abrí con mis contraseñas. Las 5 cajas de Esperanza C estaban allí, en la bandeja de acero inoxidable, listas para ser precintadas para la incineración. Pero había un detalle. El precinto de la caja superior no solo estaba desplazado, estaba roto y pegado de nuevo con una cola de contacto barata, de esas que se compran en papelerías. Un olor sutil a goma quemada flotaba en el aire gélido, un olor completamente extraño y fuera de lugar en un ambiente hospitalario. Alguien había manipulado allí, y manipulado con prisa. Volví a la sala de control con el corazón martilleando contra mis costillas, una sensación que no tenía desde los tiempos de universidad, cuando me equivocaba en un cálculo delante del profesor. Mis manos temblaban un poco mientras examinaba las 5 cajas. El precinto de papelería en el primer paquete era la prueba más burda de que el señor Ernesto, el hombre de las arrugas profundas y el tic en el muslo, estaba desesperado. Cogí la caja y la analicé con mi lupa de control de calidad. La caja de Esperanza C no tiene nada de normal. Está hecha para ser inviolable, con un sello holográfico que refleja la luz de una manera específica. Y lo que vi fue un trabajo de adulteración casi profesional por fuera, pero amateur en la ejecución. El sello holográfico estaba replicado de forma tosca con un trozo de cinta adhesiva que brillaba demasiado. Aquello no era un robo común. Era el intento de alguien que no era un criminal habitual, sino que estaba siendo forzado a actuar de un modo que desafiaba la lógica de la supervivencia. Y esto, por alguna razón, me afectó más fuerte que la amenaza a mi licencia. Me senté y busqué en la ficha de empleado del señor Ernesto. Su registro era tan simple como él parecía. Nombre, dirección en una periferia distante, y un único dependiente listado, el hijo, Lucas, de 14 años. Fue ahí cuando recordé algo que una enfermera del turno de tarde había comentado, algo que flotaba en los chismes del comedor. El hijo del señor Ernesto estaba enfermo, un caso raro y agresivo de cáncer, que los mejores médicos del hospital habían dado por incurable. El hospital y el plan de salud habían negado la cobertura para un tratamiento experimental carísimo, alegando ser riesgo no comprobado. La pieza encajó con un golpe sordo en mi cabeza. Él no estaba robando para hacerse rico. Estaba robando el Esperanza C, caducado para financiar la única oportunidad de vida de su hijo. En el mercado negro, donde las personas buscan cualquier hilo de esperanza. Aquellas cajas, fuera de la validez y destinadas a la destrucción, eran su moneda de cambio, el último intento desesperado de un padre. Y yo, con un clic, podía destruirlo todo y mandarlo a la cárcel. Yo tenía el poder de un juez de vida o muerte en aquel momento. Aquella tarde, mi cabeza parecía una olla a presión. No conseguía concentrarme en nada. Intentaba rellenar informes, pero mis ojos volvían al monitor de la cámara de descarte, donde las cajas reposaban como bombas de relojería. El dilema era gigantesco, algo que la Facultad de Farmacia nunca me preparó para resolver con fórmulas. Si llamaba a seguridad, el señor Ernesto sería atrapado, procesado por hurto de medicamento de alto costo, aun siendo basura hospitalaria. Para la ley, era robo de patrimonio. Y su hijo, Lucas, perdería el acceso al mercado negro donde el padre estaba cambiando aquellas cajas por dinero. El niño, yo lo sabía, moriría. Si me callaba. Yo era la cómplice silenciosa de un crimen que, peor, ponía a otras personas en riesgo. Vender medicamento oncológico caducado a personas desesperadas. Vi la imagen de un padre vendiendo veneno para salvar a su propio hijo, y el nudo en mi garganta era tan apretado que dolía físicamente. Yo era la única persona que lo sabía, la única que podía parar la tragedia en cadena que se estaba desarrollando. Fui a casa a las 19 horas, pero no conseguí dormir. Me quedé andando por la sala. El
Apartamento pequeño pareciendo una jaula. El rostro cansado y las arrugas de mapa del señor Ernesto me perseguían. Recordé a mi padre, un hombre simple que haría cualquier cosa por mí. Aquella noche, la Sofía farmacéutica, la mujer de los protocolos y de las reglas, murió. Nació la Sofía humana, la que veía la tragedia detrás del crimen. Necesitaba encontrar una tercera vía, una que salvara al niño sin condenar a otras víctimas en el camino, y que no me destruyera profesionalmente. Tenía que desarmar la bomba. La solución vino con una claridad aterradora. El señor Ernesto necesitaba seguir robando, pero lo que él robaba no podía ser el Esperanza C caducado. El robo tenía que continuar. La farsa de la caridad tenía que mantener la fachada, pero la mercancía, al final, tenía que ser inofensiva. Era un plan insano e ilegal, pero el único que me permitía dormir sin el peso de una muerte en la conciencia. El reloj marcó las 23:30 cuando volví al hospital. Usé mi justificación estándar de conferencia de stock urgente para la seguridad nocturna. La adrenalina estaba tan fuerte que sentía el olor metálico de mi propio miedo. Vestía mi bata blanca, el símbolo de mi autoridad, y ahora, de mi conspiración. Fui directa a la farmacia, ignorando al señor Ernesto que estaba limpiando el pasillo adyacente, el tic en el muslo más lento y pesado que antes, señal de que se estaba preparando para su ronda de medianoche. Yo necesitaba actuar rápido, antes de que él tuviera la oportunidad de entrar en la cámara de descarte y coger las cajas Esperanza C adulteradas. Mi plan dependía de cambiar el veneno caducado por un sustituto inocuo. Abrí el armario de medicamentos básicos y cogí 5 cajas de suero fisiológico, que tenían el mismo formato y peso de las ampollas del medicamento oncológico, pero eran completamente transparentes y seguras. En la cámara de descarte, el aire frío rozaba el dolor. Cogí las 5 cajas del Esperanza C caducado, con un bisturí de precisión que yo mantenía guardado para pequeñas emergencias, y manos firmes, comencé a abrir los embalajes robados y repegados por el señor Ernesto. Mi trabajo era sustituir las ampollas del medicamento caro y potencialmente peligroso, por estar caducado, por ampollas de suero fisiológico. Tenía que ser meticulosa, replicando los cortes y los pegamentos que el señor Ernesto había hecho, garantizando que el fraude de él pareciera consistente con lo que él estaba acostumbrado a hacer. El olor a cola barata estaba fuerte, y con cada ampolla de suero que yo colocaba dentro del embalaje oncológico, sentía un escalofrío. Estaba cometiendo un crimen, falsificando medicamentos, pero era para impedir un mal mayor. Me convertí en la criminal más cuidadosa del hospital en nombre de una moralidad retorcida, y la sensación de hacer algo tan incorrecto por un motivo tan dolorosamente correcto es algo que jamás voy a olvidar. Con los 5 paquetes ahora rellenos de placebo, pegué los precintos de papelería del señor Ernesto de nuevo, garantizando que el brillo de la cinta adhesiva estuviera exactamente donde él lo había colocado. La farsa estaba montada. Dejé las cajas en el lugar exacto, listas para ser robadas. Mi segundo paso, y el más crucial, involucraba a su hijo, Lucas. Yo tenía un contacto antiguo, un colega de facultad que trabajaba en un laboratorio de investigación experimental. Le envié un mensaje cifrado, usando un código que solo nosotros dos entendíamos, pidiendo una donación urgente de muestras de lote 0 para un caso de caridad. El lote 0 era la designación para muestras de pruebas, que no habían entrado en la cadena formal de distribución y, por lo tanto, no serían rastreables. Usé mi propio dinero, ahorros de años, para cubrir los costos de transporte y logística. Un eufemismo para soborno ético. Yo sabía que estaba arriesgando mi carrera, mi libertad y mis finanzas, pero la imagen de Lucas, el chico de 14 años con los días contados, era más fuerte que cualquier hoja de cálculo de riesgo. Alrededor de la 1 de la mañana, yo estaba escondida en la sala de descanso, bebiendo un café que parecía lodo, mis ojos fijos en el monitor de la cámara de descarte.
El hospital estaba en silencio de muerte. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el martilleo de mi corazón. Y entonces, él apareció. El señor Ernesto. Despacio, el carrito de limpieza deslizándose en el suelo pulido, el tic en el muslo disparado en ansiedad. Él paró, fingió. Limpiar la bisagra de la puerta, miró para los lados con una paranoia visible, y en menos de 10 segundos, un tiempo que parecía una eternidad, él violó el precinto de papelería, abrió la puerta y desapareció de vista. Aquel momento fue el ápice de mi terror y de mi esperanza. Vi al padre desesperado, al criminal renuente, actuando en nombre del amor más puro. Él salió, las 5 cajas bajo el brazo, escondidas bajo una bolsa de basura negra, y su tic, mientras él se alejaba, parecía, finalmente, desacelerarse, como si un peso inmenso hubiera sido temporalmente aliviado de sus hombros. La farsa de la caridad se concretizaba, y yo era la directora silenciosa de esa pieza sombría. A la mañana siguiente, yo estaba exhausta, pero con una extraña sensación de claridad, como si hubiera atravesado una niebla espesa. El inventario del día mostró las 5 cajas desechadas como desaparecidas. Para el hospital, era un robo de medicamentos, un agujero de millones en el patrimonio, pero un robo de un producto que ellos ya habían dado como pérdida contable y que sería incinerado de todos modos. Para el mercado negro era la mercancía caliente, el Esperanza C que ellos creían estar caducado, pero que todavía tenía un altísimo valor de cambio. Y para mí, era la certeza de que la vida de Lucas no estaba siendo puesta en riesgo por un veneno disfrazado. Pero mi misión no estaba completa. Yo tenía que garantizar que el señor Ernesto continuara vendiendo los placebos para mantener la fachada de su robo y al mismo tiempo que su hijo recibiera el medicamento de verdad. La logística de esta doble vida era una pesadilla que me consumía. Yo tenía que ser 2 personas, la farmacéutica rígida y la traficante de esperanza. La próxima etapa fue la más delicada. Yo necesitaba asegurarme de que el suministro seguro, el lote cero que mi amigo del laboratorio enviaría, llegara directamente al señor Ernesto sin levantar sospechas. Creé un perfil falso en una red social oscura, del tipo que discute enfermedades raras, y envié un mensaje anónimo, cifrado con términos médicos complejos, al celular que encontré en su ficha. El mensaje decía apenas: «La cura está en camino. Busque el punto de encuentro de la Plaza de la Cerecera, bajo la estatua del doctor sin nombre, mañana, 17 horas. Use el código Esperanza de lote cero». Yo sabía que él sería cauteloso, desconfiado de cualquier extraño, pero también sabía que la desesperación de un padre es un filtro débil contra una promesa de vida. Arriesgué todo en aquel momento, contando con su paranoia y su amor. A cada segundo me sumergía más hondo en ese pozo de ilegalidad y caridad invertida. Continuando. El día siguiente fue de ansiedad pura. Yo estaba en el hospital, pero mi mente estaba en la Plaza de la Cerecera. A las 17 horas en punto, yo estaba sentada en mi coche particular, a unas 2 cuadras de distancia de la plaza, sintiéndome como una espía de película mala. Me había puesto una gorra y gafas de sol, riéndome de mi propio intento patético de discreción. Yo no podía acercarme demasiado. La Plaza de la Cerecera era un lugar extraño, con aquella estatua antigua y un poco siniestra de un médico desconocido, que la gente llamaba Doctor sin nombre, y que estaba rodeada por árboles viejos y retorcidos. Mi corazón casi paró cuando vi al señor Ernesto. Él estaba allí, exactamente a las 17 horas, la gorra sucia de trabajo mal cubriendo su pelo ralo, mirando alrededor con la misma tensión que vi en las imágenes de la cámara de seguridad. Su tic en el muslo estaba casi incontrolable, una señal clara del pánico que él estaba vivenciando. De repente, una motocicleta paró cerca de la estatua. No era una moto común, era una customizada, con pintura mate y un motor que rugía abajo, pareciendo un predador. El motociclista usaba un casco integral, negro, que no dejaba ver nada del rostro. Él descendió, cargando una caja de icopor blanca, pequeña y discreta.
El señor Ernesto dudó por un segundo, pero entonces dio el primer paso en dirección a la estatua. El motociclista hizo un gesto simple, apuntando a la caja y después al suelo. El señor Ernesto se aproximó, y yo pude sentir la urgencia de él desde donde estaba. El intercambio fue silencioso y rápido. El motociclista colocó la caja en el suelo y dio un paso hacia atrás. El señor Ernesto cogió la caja, sin decir una palabra, y el motociclista apenas hizo un gesto de asentimiento antes de montar en la moto y desaparecer en la multitud del final de la tarde. En menos de 30 segundos, la transacción estaba completa, y el señor Ernesto estaba andando rápido en la dirección opuesta, apretando la caja de icopor contra el pecho. Yo respiré aliviada. El lote cero estaba con él. La vida de Lucas había ganado un respiro. En los meses siguientes, mi vida se transformó en una coreografía de riesgos calculados y paranoia constante. El patrón se estableció. Cada 2 semanas, yo tenía que simular un descarte de Esperanza C para mantener la cobertura del señor Ernesto, garantizando que él siempre tuviera las cajas de placebo para vender en el mercado paralelo. Él continuaba con su robo, sin saber que era una pieza de mi esquema, un actor principal en mi farsa de la caridad. Yo me convertí en una maestra en adulterar embalajes, usando guantes quirúrgicos para no dejar huellas dactilares, replicando la cola barata de él, y garantizando que el peso de las cajas fuera idéntico al del medicamento real. Yo vivía bajo la sombra de la culpa y del miedo. El miedo no era solo a ser atrapada, era el miedo a que, por algún error de cálculo mío, el mercado negro descubriera el fraude y se volviera contra el señor Ernesto. O peor, que mi suministro secreto de lote cero para Lucas fallara. Yo andaba por el hospital con los ojos fijos en el suelo, evitando cualquier contacto visual con él, pero siempre verificando si el tic en su muslo estaba más calmado. Para financiar el suministro continuo y seguro para Lucas, comencé a vender algunas de mis cosas más valiosas. La pulsera de oro que gané de mi madre, mi pequeña colección de obras de arte que yo guardaba con cariño. El costo del tratamiento experimental era astronómico, aun siendo muestras de caridad que exigían altos costos logísticos y de transporte urgente, disfrazados de pagos a mi contacto. Mi saldo bancario disminuía peligrosamente, pero con cada cheque que yo pasaba, sentía un alivio mezclado con terror. Era la certeza de que la medicación estaba llegando al chico, pero también el ahondamiento de mi agujero financiero y moral. Mi vida social había desaparecido. Yo no podía arriesgar que alguien me viera o hiciera preguntas sobre mis gastos. Mi mundo se resumía al hospital frío y a mi paranoia silenciosa. Todo a causa de aquel padre desesperado y de su hijo que yo nunca había conocido. Un día, cerca de 8 meses después de que todo hubiera comenzado, tuve un encuentro inesperado que casi me hizo desmayar allí mismo, en medio del pasillo. Yo estaba saliendo de mi turno, ya exhausta, cuando vi al señor Ernesto en la cafetería de la planta baja, lo que era inusual, ya que él solo trabajaba por la noche. Él estaba tomando un café barato y al lado de él, sentado en una silla, estaba un chico delgado, con gorra, pero con un brillo asustador en los ojos. Era Lucas. Él no estaba con el aspecto esquelético y moribundo que yo esperaba. Él parecía cansado. Sí, pero estaba vivo. El cabello estaba creciendo de nuevo, fino y rizado, y él reía de algo que el señor Ernesto había dicho, con la risa ahogada y adolescente. El señor Ernesto miró a su hijo con una devoción tan pura que me hizo parar en medio del camino. En aquel momento, todas mis noches sin dormir, todos mis sacrificios financieros, toda la ilegalidad, parecieron valer la pena. La farsa de la caridad estaba funcionando. La prueba viva de mi crimen estaba allí, riendo. Me escondí detrás de una columna, el corazón latiendo en la garganta. Mi rostro estaba caliente, y mis manos sudaban. Yo no podía arriesgar que el señor Ernesto me viera, ni que Lucas me viera mirándolos. Sentí una mezcla de alivio y pavor. El alivio de saber que el niño estaba mejor,
y el pavor de que la proximidad con ellos pudiera, de alguna forma, delatarme. Los observé por algunos minutos más. Lucas cogió la mano del padre y la apretó, y el señor Ernesto dio aquella palmada en el muslo. Pero esta vez el tic era lento, casi una celebración discreta. Fue la primera vez que vi al señor Ernesto, realmente calmado desde que todo comenzó, y la calma de él era la prueba de mi turbulencia interna. En aquel día, entendí que la línea entre la ley y la moralidad está hecha de goma y puede ser estirada hasta el punto de ruptura, y yo había estirado la mía hasta el límite. Con el éxito de mi operación secreta, la presión no disminuyó. Por el contrario, ella cambió de forma. Ahora, yo no estaba solo con miedo al descubrimiento. Yo estaba atrapada en un ciclo insostenible. Yo tenía que continuar, con la farsa para que el señor Ernesto no quedara expuesto. Al final, el mercado negro todavía esperaba de él cajas de Esperanza C, los placebos, y yo necesitaba mantener el suministro real para Lucas, cuya vida dependía de mi capacidad de financiar y traficar el lote cero. Cada mes, yo tenía que inventar nuevas maneras de justificar la desaparición de los medicamentos caducados en el inventario, creando notas de descarte falsas con sellos antiguos y firmas simuladas. Mi dominio sobre el sistema de inventario era mi única protección, pero era una protección que me transformaba en una mentirosa profesional, viviendo con la certeza de que bastaba un auditor más curioso para que el castillo de naipes se desmoronara. La rutina de adulteración y ansiedad comenzó a cobrar su precio físico y mental. Yo tenía pesadillas vívidas, donde cajas de suero fisiológico se transformaban en cianuro, y me despertaba empapada de sudor, con la sensación de haber envenenado a alguien. Comencé a tener una manía extraña de chequear 3 veces si todas las puertas de seguridad estaban cerradas, y pasé a evitar el ascensor, prefiriendo las escaleras, como si el esfuerzo físico pudiera purificarme de la suciedad moral. Mi café se volvió lodo, como dije antes, y mis párpados estaban siempre pesados. Yo sabía que aquello no podía durar para siempre. La solución no era simplemente parar, porque parar significaba condenar a Lucas o exponer al señor Ernesto a la represalia del mercado negro. La solución tenía que ser un desenlace, un punto final que garantizara la seguridad de todos, y el desenlace necesitaba venir del laboratorio, no de mi hospital. Yo necesitaba una liberación que pareciera orgánica. Decidí que la única manera de cerrar el ciclo era obtener una victoria real y permanente para Lucas. Llamé a mi contacto en el laboratorio, el amigo de la facultad, y forcé la situación, usando mi relación y el drama de la situación como palanca. Fui brutalmente honesta sobre la urgencia, omitiendo apenas la parte de la falsificación de los embalajes en el hospital. Dije que necesitaba un suministro final y garantizado, lo suficiente para completar el ciclo del tratamiento experimental de Lucas, y que yo pagaría el precio que fuera, legal o ilegal. Mi amigo, que es un sujeto cínico y acostumbrado a los lados sombríos de la pesquisa farmacéutica, escuchó todo en silencio y me hizo una única pregunta. Sofía, ¿tienes certeza de que quieres ir hasta el final con esto? Si te atrapan, tu vida se acaba. Yo respondí sin dudar. Si paro, la vida de él se acaba. Yo ya estoy en el final. 2 semanas después, recibí la noticia que cambiaría todo. Mi contacto consiguió aprobar la entrada de Lucas en un nuevo protocolo de pesquisa clínica. No era más el lote cero furtivo, sino un tratamiento oficial, cubierto por una fundación de caridad ligada al laboratorio. Mi amigo dijo que usó la documentación del caso, mostrando la mejora notable del chico, gracias a mi suministro ilegal, para convencer a los directores de la fundación de que Lucas era un paciente ideal para el nuevo estudio. La condición era la anonimidad total. El señor Ernesto nunca sabría quién orquestó la salvación de su hijo, y yo saldría de la jugada sin rastros. La única cosa que me pidió a cambio fue que yo desapareciera de la vida de ellos y que nunca más mencionara el lote cero a nadie. Yo acepté en el momento. El alivio fue tan inmenso que sentí mis rodillas flaquear. La farsa tenía que acabar de forma limpia.
Con el tratamiento oficial de Lucas garantizado, mi foco cambió para el desmonte de mi propia operación secreta. Yo tenía que crear una situación que encerrara el ciclo de robos del señor Ernesto de forma natural, sin que él desconfiara de mi intervención. Aquella noche, me quedé en el hospital hasta más tarde, bajo la excusa de un inventario de emergencia. Fui hasta la cámara de descarte e hice lo que debería haber hecho desde el inicio. Presenté las cajas de 1900 AM Esperanza C, las verdaderas, que estaban caducadas y que deberían haber sido incineradas meses atrás, con el precinto oficial de residuos peligrosos, y las coloqué en el carrito de descarte biológico que sería recogido en la mañana siguiente. Mi plan era hacer con que, en el próximo intento de robo, el señor Ernesto encontrara la cámara completamente vacía y precintada de forma imposible de ser violada. Yo necesitaba que el negocio de él se secara, para que él entendiera que la fuente de su salvación había, por fin, acabado. Yo esperé. Aquella noche, alrededor de la 1:30 de la mañana, lo vi en el monitor. El señor Ernesto se aproximó a la cámara de descarte, el tic en el muslo más lento y calculado, lo que me decía que él estaba confiado en su método de allanamiento. Él intentó el truco del precinto de papelería, pero esta vez, el precinto era de seguridad y la alarma silenciosa se disparó en mi panel, apenas en el mío. Él forzó la puerta, se dio cuenta de que estaba herméticamente precintada y después de algunos minutos de frustración visible, él se alejó. La cámara capturó el momento en que él paró en medio del pasillo, soltó un largo suspiro y su tic cesó completamente. Era el fin. El señor Ernesto nunca más intentaría. Él tendría a su hijo siendo tratado por el laboratorio y creería que la suerte del mercado negro había simplemente acabado. Yo había parado la farsa y, en el proceso, salvé la vida de un chico sin condenar al padre. En los meses que se siguieron, la vida volvió a una normalidad extraña. Yo paré de ver al señor Ernesto en el pasillo nocturno. Él había cambiado de turno, probablemente para acompañar a su hijo en el nuevo tratamiento, o tal vez para huir de aquel ambiente que lo forzaba al crimen. Lo importante es que él había desaparecido de mi rutina. Yo recuperé mis noches de sueño, y mi saldo bancario, lentamente, comenzó a recuperarse del agujero. Nadie nunca descubrió mi doble jornada, la desaparición del Esperanza C. En los meses anteriores, fue tragada por la burocracia del hospital como pérdida por descarte mal documentado, y los informes de auditoría que falsifiqué se mantuvieron intactos. La Sofía, la farmacéutica rígida y ordenada, estaba de vuelta, pero la mujer por dentro era permanentemente diferente, marcada por la experiencia de haber pisado el lodo de la ilegalidad para hacer lo que era humanamente correcto. Yo había salido ilesa profesionalmente, pero la cicatriz emocional era profunda. El capítulo final vino cerca de un año después. Yo estaba en el comedor, sola, cuando escuché un murmullo animado. Miré y vi al señor Ernesto. Él estaba vistiendo ropas nuevas, una sonrisa que yo nunca había visto. Al lado de él, Lucas estaba allí de nuevo, pero esta vez sin la gorra. El cabello estaba lleno, castaño y rizado, y él no parecía más delgado o enfermo. Él estaba saludable. Ellos estaban allí para visitar a una enfermera que había ayudado al señor Ernesto en el inicio de la enfermedad. El señor Ernesto me vio de lejos, y por un instante, nuestros ojos se encontraron. Fue un contacto fugaz, pero en aquella mirada había un trazo de gratitud profunda y una punta de misterio. Él no podía saber exactamente lo que yo había hecho, pero la desesperación de un padre es intuitiva. Él simplemente inclinó la cabeza. Un gesto de respeto. Fue mi pago. La confirmación silenciosa de que la vida de Lucas estaba a salvo y que, de alguna forma torcida, yo lo había conseguido. Yo respondí al gesto del señor Ernesto con una pequeña sonrisa. La primera sonrisa genuina que di en el hospital en mucho tiempo. Era una sonrisa cargada de secretos y de una moralidad que solo yo comprendía. En aquel día, mientras yo los veía alejándose, el señor Ernesto dando la palmada en el muslo,
esta vez como un hábito inofensivo de felicidad, y Lucas andando con la energía de un adolescente normal. Yo finalmente me perdoné. Yo había violado todas las reglas de mi juramento profesional y decenas de no innomes leyes federales, pero había impedido dos tragedias: la muerte de un niño inocente y la exposición de personas desesperadas a un medicamento caducado en el mercado negro. Yo encerré mi ciclo de robos y falsificaciones en la misma noche en que garantí el futuro del chico, y el universo, o la suerte, decidió absolverme. Yo volví para mi stock, para mis hojas de cálculo, para el olor a alcohol y papel nuevo, y me sentí ligera. Lo que aprendí con todo esto, y el motivo por el cual yo cuento esta historia, es que la desesperación y la rigidez de la ley crean monstruos. La burocracia del plan de salud, el precio astronómico de la cura y la crueldad al dar un medicamento caducado como basura fueron la chispa. Mi miedo a perder la licencia era real, pero el dolor de condenar una vida por causa de un protocolo era insoportable. Yo escogí el dolor de la ilegalidad por la paz de la conciencia. Hasta hoy, cuando veo las cajas precintadas y controladas de Esperanza C en la cámara fría, yo me acuerdo del olor de la cola barata y de la palmada en el muslo del señor Ernesto. La situación fue resuelta. Lucas está vivo y bien. El señor Ernesto está libre de la doble vida, y yo no fui atrapada. Pero la sensación de haber vivido al margen, de haber sido una criminal en nombre de la vida, es mi marca. Yo soy la farmacéutica que se volvió bandida para arreglar el sistema, y ese es un secreto que voy a llevar por el resto de la vida.